En términos generales, cuando hablamos de multiculturalismo o multiculturalidad, nos referimos al reconocimiento de la diversidad cultural existente tanto al interior de cada estado como en cada país. Así pues, México ocupa el octavo lugar en el mundo entre los países con mayor cantidad de pueblos indígenas y es también el primer país latinoamericano en reconocerse como nación multicultural, resultado en mucho de las exigencias desatadas con el movimiento indígena zapatista de 1994. Ello refuerza el carácter democrático de su sistema político en la medida en que se han reconocido los derechos de los diferentes grupos étnicos del país. De acuerdo a los datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en México y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a 2010 existen 62 pueblos indígenas, con una población estimada en 14.172.483 personas, lo que significa cerca del 12.5% del total de la población nacional. Sin embargo, el reconocimiento de esta multiculturalidad data de la década de los 90. Siendo más específicos, en 1990, México firma el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo. Mediante este acuerdo, el Gobierno de México se comprometió a desarrollar acciones que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en el artículo 2 la composición pluricultural de la nación mexicana sustentada en sus pueblos indígenas, al señalar que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La multiculturalidad en México es muy importante debido a la diversidad cultural que se caracteriza en nuestra región. Es fuente de gran riqueza para nuestras sociedades y que el respeto y la valoración de nuestra diversidad contribuyen al dinamismo social y económico y son factores positivos en la promoción de la gobernabilidad, la cohesión social, el desarrollo humano, los derechos humanos y la coexistencia pacífica en el hemisferio. Gracias a la tecnología, el turismo y el comercio, el mundo parece más pequeño y se ha acortado la distancia entre las culturas. Esa misma globalización que ha fomentado un mayor conocimiento de la diversidad cultural la pone en peligro. La cultura abarca una gran variedad de características lingüísticas, raciales, étnicas, sociales, espirituales, por nombrar solo algunas, que ayudan a definir la identidad de una sociedad, una comunidad o un país. La diversidad cultural tiene profundas repercusiones sobre la sociedad y los derechos humanos, y cada vez más se la percibe por un factor importante del desarrollo. Los mandatarios americanos calificaron la diversidad cultural como una fuente de gran riqueza para la región. Mitología prehispánica tenía que ver con los ciclos de la agricultura y los astros. Es importante mencionar que Mictlán, o Reino de los Muertos, era el frío y oscuro lugar en el que los difuntos debían viajar y encontrar su destino con ayuda de su perro. Muchas obras elaboraron los mexicas durante la época precolombina, pero hoy queremos destacar aquellas piezas que han sido encontradas y que nos acercan más a entender la cultura que nuestros ancestros tenían para sus difuntos. Una de ellas era la máscara de cráneo. Se cree que esta pieza se utilizaba como una máscara, pues encontraron hoyos que indican que probablemente pasaban materiales para sujetarlas a su rostro. Los expertos llegaron a la conclusión de que la máscara la usaban sacerdotes o los altos funcionarios muertos durante su ceremonia de despedida. El cuchillo representaba la forma de quitarle el último aliento al individuo, que ésta se encuentra en el Museo del Templo Mayor. México no es un país de una sola cultura y de una sola lengua.
La idea de que México está constituido en una sola raza es mentira. Estos pueblos aportan a la nación, entre otros patrimonios, la diversidad de sus culturas y de sus lenguas que dan sustento a este país. La riqueza de sus culturas es uno de los grandes valores de la sociedad actual. Respeta y valora diferentes culturas, porque tanto tú como yo formamos México.